Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos, muy felices aquí como siempre, evolucionando y poniéndole volumen a todas nuestras ideas, a las ideas de Dios primeramente. Yo aquí feliz de la vida, como siempre, pero más contenta hoy por una invitada, una amiga muy especial, que la invitamos para el día de hoy, conocida de Radio Costa Rica, y quiero que ella se presente. Buenas tardes y buenos días en las diferentes latitudes donde estamos. Aquí está la profeta, pues Marcia Clark, que está aquí de nuevo con ustedes en el programa con esta sierva de Dios, Inés, que la conozco hace años y ha sido una bendición el compartir con ella, ¿verdad? Aquí vamos a estar ahí disertando la palabra y todo lo que el Señor nos guíe en esta hora a hacer. Amén. Y bueno, estamos aquí en el programa en el Monte de la Gracia para servirles y para llevar el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios y la paz de Dios por su gran misericordia, llegando por todas las redes sociales, dándole gracias a don Andy, como siempre, él tan especial, tan poderoso, tan lleno de Dios, que levantó este lugar con la fortaleza del Señor. Amén. Y a este joven amigo de nosotros, Jonathan, tan bello él, siempre tan servicial, preparado. Yo le digo, preparado para toda buena obra. Así es, estamos de acuerdo. Y lo bendecimos también a él. Bueno, vamos a orar unos minutos con nuestro Padre. Padre bueno, en esta tarde, Dios precioso, te damos muchas gracias, Diosito lindo, por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí en esta radio maravillosa, Señor, en este instrumento que tú usas para llegar a tantas personas, Señor, que en este momento nos escuchan, que en este momento nos ven, Padre, y les bendecimos, declaramos que hoy es un día de bendición para cada persona, Señor, que nos está sintonizando, que hoy esta palabra, Señor, cae como un alimento fuerte, como una semilla poderosa en las manos, en la mente, en el corazón, en el espíritu de cada persona que nos sintoniza, Señor. Muchísimas gracias, Papito Santo, y te pedimos la guianza tuya, como siempre lo haces, precioso Dios, que habitas en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, en tu nombre, Papito bueno. Amén. Amén. Y bueno, hoy el programa le pusimos el nombre de En las manos de Dios, porque en las manos de Él estamos hoy, está nuestra vida, están nuestros proyectos, nuestros propósitos, nuestros sueños y toda nuestra vida. Y queremos hablar de una persona muy, muy, muy conocida en la palabra de Dios y tocar algunos aspectos de la vida de él que nos puedan servir como ejemplo a cada uno de nosotros y que pueda servir de ejemplo a cada persona que nos sintoniza. Y para esto, bueno, vamos a hablar del gran conocido apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, para esto, bueno, vamos a empezar leyendo. ¿Lo lee usted, Marcita? En Hechos capítulo 9, para que ustedes vayan ahí siguiendo, lo pueden buscar la Biblia. Bueno, en el nombre del Padre, con la comunión de Santo Espíritu, dice así, Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Luz del cielo, recuerden. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón.
Él temblando temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abrieron los ojos y no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí el Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca a la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón, Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Ok, vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Ujú, sí, hasta ahí porque es muy largo. Exacto. Bueno, entonces queremos hablar primero un poquito de quién era Pablo, de dónde venía, ¿verdad? Bueno, es conocido como Saulo de Tarso, ¿verdad? Sabemos que era un fariseo, era judío, vivía en Tarso, que es lo que ahora conocemos como Turquía. El contexto en el cual vivía, pues era un contexto de muchas culturas, ¿verdad? Que confluían ahí juntas, muchas religiones, muchas nacionalidades, mucha gente diferente. Pero él se crió bajo la educación judía, ¿verdad? Con la Torá. Sin embargo, bueno, él también dice que un rabino, Gamaliel, muy conocido, ¿verdad? Lo instruyó. Sí. O sea, era un hombre que conocía de la palabra de Dios y que tal vez en su humanidad, él creía pues que lo que estaba haciendo en ese momento, que él creía que estaba haciendo bien, porque él ahí dice que andaba persiguiendo, ¿verdad? A los cristianos nuevos, a los discípulos nuevos. Y en ese momento en que él va persiguiendo a estas personas es cuando se le aparece el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dice que por qué lo persigue. Entonces él se queda pues atónico, ¿verdad? Dice que hasta aún lo botó del caballo y que además dice que vio una gran luz que venía del cielo, quedó ciego por esa luz. Pero lo que queremos tocar es que, bueno, él estaba haciendo esto porque él creía que sus creencias, digamos, él creía tener toda la verdad, toda la razón. Y estamos viviendo, Marcia, en un tiempo también en que hay muchas culturas, muchas religiones, muchas maneras de creer y cada uno cree tener la razón, ¿verdad? Entonces yo tengo la verdad y usted no tiene la verdad. Entonces viene la discusión, bueno, no, es que no, yo soy el que tengo la razón y llegamos a veces hasta unas discusiones y perdemos el tiempo. Pero gracias a Dios que, bueno, este hombre, Pablo, tuvo ese encuentro tan poderosísimo y después de ahí, pues él comenzó a humillarse, porque a pesar de que él conocía tanto y sabía muchos idiomas y era un hombre muy preparado, pero él se humilló para que lo enseñaran y quiso aprender a ver qué era el propósito que Dios tenía con él. Entonces, yo quería preguntarle a la hermana Marcia qué piensa ella, bueno, de en ese momento, Pablo, de esa experiencia que tuvo con el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, hermana Marcia? Bueno, Pablo era una persona que amaba a Dios con todo su corazón, con pasión, temeroso de Dios. Y entonces él creía que los creyentes en Jesús eran enemigos y que ellos estaban trayendo, como decir, otra doctrina aparte de la que él conocía, pues él era un judío celoso, un judío de los ortodoxos, los que solo mantenían la ley y se mantenían dentro del parámetro y no aceptaban que nadie saliera de ese parámetro. Entonces él tenía celo de Dios, pero él no sabía que estaba luchando con Dios. Entonces Dios, mirando su corazón, que con todo que él estaba matando a cristianos y de todo, Dios sabía que lo que él tenía era celo de Dios, era pasión de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Se le revela, se le manifiesta a él en el camino.
Entonces, y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿por qué? Porque él no entendía que que cuando la persona persigue a la iglesia, a quien persigue es a Jesucristo, no es a nosotros, porque nosotros somos los representantes de Jesucristo, somos sus embajadores. Entonces, cuando tratan de perseguir a la iglesia, están persiguiendo a Jesucristo. Entonces resulta que él dice, ¿por qué me persigues? Y él se asusta, ¿verdad? Pero Jesús no se le manifestó en forma, sino en la luz, porque él es luz, Jesús es luz. Entonces esa luz lo cegó, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba que él no creyera en lo que viera, sino que tuviera convicción en su espíritu. Eso es lo más importante, porque la fe no es por creer o por lo que yo veo. La fe es porque yo tenga esa convicción de quién es Dios en mi vida y que sea real. Y eso le pasó. Y entonces le dijeron, ok, sácalo y llévalo a un lugar adentro en Damasco. Entonces, bueno, ok, se lo llevaron allá y ahí él estuvo. Entonces, donde él tuvo eso, ¿qué fue lo primero que quiso Pablo? Se metió en ayuno 3 días. Porque él dice, ahora yo sé la verdad. Ahora yo conozco que ese es un Dios vivo, que es un Cristo vivo. El que yo pensé que era mentira, es real. Ese es el Señor al que yo le servía, pero yo pensaba que los que estaban ahí estaban en contra de él, pero ahora lo descubre, ahora lo conoce. Entonces ahí él empieza y se mete con Dios. Y Dios manda a alguien para que ya ore por él, para que sea sano. Y ahí empieza la historia. Ahí empieza un proceso, ¿verdad? Grande y poderosísimo que nadie podía creerlo. Y yo creo que también tal vez haya muchas personas que nos escuchen o a las cuales tal vez en este momento no vean el programa en vivo, pero a las cuales se les va a compartir el programa, porque a veces nos llegan de diferentes países, ¿verdad? Mensajes. Sí, claro. Y ¿qué pasa con Pablo? Bueno, y al igual que en este tiempo, hay personas que tal vez sinceramente creen tener toda la verdad. Y tal vez, como decía la hermana Marcia, con pasión aman a Dios, quieren lo de Dios, pero tal vez toman el camino equivocado, ¿verdad? En querer imponer lo que ellos creen, y por eso pues tomó el camino equivocado matando a las personas. Entonces, en este tiempo, pues nosotros no debemos de ir, ¿verdad?, atacando a las personas que piensan diferente, sino más bien, pues procurar, como hizo Pablo dice que al tener ese encuentro empezó a ayunar, empezó a educarse, a buscar más de la presencia de Dios, a buscar el poder del Espíritu Santo, y ahí fue donde Dios le hizo un llamado difícil y especial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue ese llamado, hermana Marcia, que Dios le hizo a Pablo? Bueno, Dios le hizo un llamado de ir a llevar el evangelio a las naciones, a las diferentes culturas, porque también Pablo, al haberse criado él como judío, también él se crió dentro de lo que es la cepa de los romanos. Entonces él conocía muchos idiomas y él tenía léxico, ¿ya? Entonces él sabía cómo abordar un rey, cómo abordar, ¿cómo se llama?, a un coronel. Él tenía todo ese léxico. Entonces Dios a él lo manda, entonces para él no es difícil llegar ante nadie. Él a cualquiera, él sabe cómo, entonces Dios le da la sabiduría para ciertas cosas, pero para él no es difícil como la mayoría que tendrían temor o miedo o timidez para hablarle a una persona de alto rango. Él no tenía ese problema. Entonces Dios le dijo a él que él iba a saber lo difícil que iba a ser, que él tenía que padecer por causa de Cristo. Entonces, todo esto él llevó el evangelio a las diferentes latitudes. Primero, para que la gente conociera a Cristo. Segundo, para afirmarnos como cristianos. Tercero, para que el cristianismo se esparciera y afirmara también a muchos de los que estaban lejos. ¿Por qué? Porque por causa de la persecución, ¿qué pasó ahí? Hubo dispersión. Entonces mucha gente se fue a muchos lugares y el evangelio empezó a correr más todavía. Es una parte. Sí. Bueno, antes de continuar, ¿verdad?, hablando un poquito más ya de la obra que el Señor lo llamó a hacer, ¿verdad? Que no le fue fácil, no fue difícil, no, sí, o sea, fue difícil para él, ¿verdad?, siendo quien era, pero él odiaba en ese momento, en el momento que tuvo ese encuentro, odiaba a las personas que no creían como él. Y
en este tiempo, hermana Marcia, nosotros, si pensamos diferente a otras personas, estaría bien que nosotros entonces hagamos lo mismo, que odiemos a los, por ejemplo, hay gente que odia al pueblo judío. Hay gente que se odia porque tienen una religión diferente, a veces se pelean entre católicos con evangélicos. Odian a los judíos, ¿verdad? Es un pueblo que ha sufrido mucho, ¿verdad? Han matado muchos de ellos, o por otras clases o aún, hermana Marcia, aún vea que entre las iglesias cristianas hay unos que creen, por ejemplo, creen en las lenguas, otros no creen en las lenguas. Unos creen en que se deben hacer danzas, otros dicen que no. Unos que hay que levantar las manos, otros que no. Y hay diferentes montononones. Y aún entre nosotros muchas veces estamos, ¿verdad?, atacando a la otra persona porque cree de manera diferente. Entonces, le pregunto yo, hermana Marcia, ¿estuvo bien la actitud que él tuvo antes de encontrarse con Dios? ¿Está bien esa actitud en nosotros? ¿O realmente qué es lo que el Señor quiere? ¿Realmente qué quiere Dios hacer en la vida de nosotros? Bueno, esa actitud es incorrecta, porque realmente nosotros tenemos que entender que hay un centro. ¿Y sabe cuál es ese centro? Jesucristo. Entonces, que uno cree que levante la mano, que no levante la mano, que el otro cree en lenguas, otro no cree en lenguas, que el otro dice, ok, no, mejor no puedo andar pantalón, y el otro que sí. Eso es totalmente aparte. Yo me inclino a lo que tenemos en común. ¿Quién tenemos en común? Jesucristo. ¿Qué más tenemos en común? La palabra. Bueno, entonces yo no me voy a enfocar en todas esas pequeñas cosas, ¿ya? Porque por eso que cuando Pablo se enfrascó en eso, él perdió el norte, él no podía ver, porque él estaba enfrascado solamente en aquello que él pensaba que era lo correcto. Entonces, no, yo ¿en qué tengo que hacer? Tengo que enfocarme en el centro, que es Jesucristo. Entonces, ¿dónde estamos de acuerdo? Que Jesucristo vino, murió, resucitó, está a la diestra del Padre y está con nosotros y en nosotros ahora. Eso todos lo dicen igual. Ahora, que el otro es una cosa, que el otro, entonces no hablemos de eso, hablemos el punto central. Entonces, por ejemplo, la gente que aborrece a los judíos, ¿cómo van a aborrecer a los judíos si por causa de los judíos existimos? Les guste o no. Por causa de los judíos existe la raza humana, aunque se enojen, aunque revienten. Pero ¿qué nos dice Dios? Que no tenemos que estar en esa actitud. Tenemos que amar, tenemos que perdonar. Entonces, lo bonito de la humanidad es que no todos tenemos que estar de acuerdo. Lo único que tenemos que buscar es aquello en que estemos de acuerdo. ¿Para qué gastar el tiempo? ¿Para qué gastar energía luchando que usted, que no? ¿En qué estamos de acuerdo? Estamos en que Cristo es el Señor, Cristo es el centro, Cristo es la palabra, Cristo es la verdad. Él es todo, alrededor de Él gira todo, aunque el mundo entero no lo quiere entender. Entonces ahí nos centramos. Pero yo no voy a decir, ay hermana, porque usted, y yo porque usted es mi hermana, yo te tengo que amar porque usted es mi hermana, yo te amo. ¿Por qué voy a discutir contigo? No perdamos el tiempo. Mientras estamos haciendo eso, las almas se pueden perder. Entonces, pero esta conclusión llegué yo cuando me di cuenta, porque cuando era recién convertida, igual estaba yo en eso porque yo pensé que eso era importante. Pero cuando me di cuenta que eso no es importante, lo importante es Jesús, lo importante es qué quiere Jesús que hagamos. Entonces ya todo eso es secundario. Sí, así es. Yo pienso de igual manera, ¿verdad? Que debemos de más bien demostrar el amor y como dice usted, reconocer. No, hay gente que no sé por qué. Aún gente que bueno, que busca de la palabra de Dios. ¿Y por qué ese odio hacia los judíos? ¿Por qué ese odio al pueblo de Israel? ¿Verdad? Eso no debe ser. O en otros casos,
estamos odiando porque tal vez la gente católica Sí, que tampoco. tal vez ellos también creen en Dios y creen en Jesucristo. Tal vez que, bueno, tienen otras cosas ahí que no están de acuerdo con nosotros, pero también son personas que Son nuestros necesitan, hermanos son igual. nuestros hermanos y tenemos Sí. que amarlos. Así es. Igual los católicos, amarnos a nosotros Exactamente. y no perder el tiempo, ¿verdad? Exactamente. Gracias a Dios que uno, bueno, el Señor lo hace entender a uno esto cuando uno ya llega a la madurez. Correcto, Y eso correcto. pasó con Pablo. Pablo llegó a una madurez en que él entendió, digo, bueno, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, para hablar un poquito más de la vida de Pablo, ¿qué fue entonces lo que Pablo comenzó a hacer de parte de Dios? Lo primero que él hizo fue que él empezó a predicar y predicó en Damasco, ¿verdad? Y ahí los mismos cristianos lo querían apedrear. Sí, Porque decían, exactamente. es mentiras, porque él nos quiere matar, nos quiere engañar. Entonces ellos no creían porque él los estaba persiguiendo. Pero después, qué bonito, el Espíritu Santo dio testimonio de que de verdad él había cambiado. Y entonces ya no eran los cristianos los que lo querían matar, ahora ya eran los judíos que lo querían matar, porque se sentían traicionados, ¿verdad? Entonces es donde él tiene que salir corriendo y lo bajan ahí en una canasta y lo sacan de ahí. Y de ahí en adelante es donde él va y empieza su viaje misionero, pero no porque a él se le ocurrió, no, es que Dios le dio la comisión. ¿Ve? No es nada más así, ir al tarantantán, no, Dios lo comisiona, ¿verdad? Y el primer viaje que él lo hizo en barco y lo hizo con Bernabé y ¿quién más era? Cuando él empezó con Bernabé y con Marcos, ¿verdad? Entonces, el primer viaje fue en barco, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a disertar, ¿verdad? En ese viaje, lo importante que es, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a rescatar cuál era la forma como Pablo hacía su trabajo que Dios le había encomendado, porque ahora hay muchas maneras en que se están utilizando, ¿verdad? Bueno, para discipular, para enseñar, para hacer los llamados, para enviar a la gente, pero ¿qué lo distinguió a él, a Pablo? ¿Cómo era que él llegaba a las ciudades, a los lugares? Para él, ¿qué cosas eran importantes? Para él, lo importante, número uno, era que la gente conociera a Jesús. Uno, salvación. Lo primero es la evangelización. Entonces, que la gente conociera a Dios. Cuando una vez que ellos conocieran a Dios, ¿qué transmitía Pablo? Su experiencia. ¿Cuál fue su experiencia con Dios? Cuando ya esa persona tenía su experiencia, entonces él le enseñaba un poco de lo que era la doctrina, pero, volviendo a lo que hablamos, no le ponía yugo, no le ponía cargas, que esa era la lucha con los judíos, que querían poner cargas a los que venían en Cristo, porque en Cristo somos nueva criatura, somos libres y no esclavos. Entonces, él evitaba eso. Entonces, él llegaba y los preparaba y era tan sencillo. Hoy en día nosotros lo hacemos como tanto porque hay que estudiar tanto, hay que poner a hacer tanto. Sin embargo, era simple y sencillamente, yo conozco a Jesús, Él me salvó, tuve la experiencia, me di cuenta que Dios sana, salva, liberta y sé que viene pronto. Lo mismo yo tengo que transferir a los demás. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo conocía lo que era la doctrina, judaica, que es la misma palabra, pero él sabía lo que Cristo le había revelado. Entonces, él nada más llegaba y le daba los fundamentos, le ponía fundamento a ellos, ¿verdad? Le hacía sentir que el centro era Jesús y que nada de esclavitud y que usted lo que recibe, vaya y déselo a otros. Y que ahora le dicen, no, es que tienes que pasar por el seminario, es que tienes que pasar por aquí, es que tienes que pasar por allá, y si no es eso, entonces nada pasa. Entonces de ahí, la gente está a veces enfrascados ahí, y realmente lo están haciendo. Porque, ¿qué le pasó a Pablo? Hermana, ¿qué le pasó a Pablo cuando él tuvo el encuentro con Dios? Dígame, ¿quién
¿quién le enseñó a Pablo un montón de cosas? Si no El fue mismo Dios. el encuentro que tuvo con Cristo. Sí, el mismo Dios. porque Bueno. Entonces, tuvo una experiencia. Exacto. Entonces, y si nosotros seguimos con ese punto de que la gente está dele y dele, telele, lo que están haciendo es nada más perdiendo el tiempo, porque Sí. para predicar a Cristo tenemos que tener el fuego de Dios, el amor, la pasión de Dios. Cuando tú empiezas a veces a meterte mucho en cosas, ¿qué es lo que hace? Vas dejando. ¿Por qué? Porque entonces tienes que aprender tanto que lo que menos haces es buscar al Señor. Es ahí el Sí. problema. Sí, es ir aprendiendo, pero haciendo. ir y haciendo, Correcto, exactamente. correcto. Poniendo en práctica lo que vamos Correcto, aprendiendo, no es correcto. llenarse de tanto conocimiento y tanto conocimiento y nos vamos engordando y a Y no veces no aplicamos Correcto. la palabra que hemos aprendido. Es bueno estudiar y es bueno estudiar la palabra, es lindo y hacerlo todos los días, pero también ir haciendo, también ir dando de gracia lo que por gracia hemos recibido, es ir enseñando a otras personas lo que se nos enseña, Correcto. enseñarlo a otras personas, como decía yo un día de estos, que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, ¿verdad? Entonces, si tú sabes mucho y ya te has preparado, has buscado de Dios, pues tienes que comenzar a dar de eso que Dios te ha dado y compartirlo, porque hay muchas personas que están esperando, están hambrientas, Sí. están deseosas, Claro. pero necesitan de una persona que les enseñe, como sí. aquel pasaje, ¿verdad? De aquel hombre que un eunuco que dice que le servía a una reina y dice que Felipe en esos tiempos, una experiencia poderosísima que el evangelista Felipe 8:26. ajá, ahí mismo, antes Ajá. de la La experiencia experiencia de Pablo, en Hechos 8, dice 26, que 8:26, dice que este hombre iba en un carruaje y que Dios, estando Felipe en otro lugar, el Espíritu Santo lo transportó sobrenaturalmente y cuando se vio estaba a la par del eunuco. Correctamente, Y dice que se le acercó y le dijo que estaba leyendo, y él le dijo que estaba leyendo el profeta Isaías, pero que él no entendía. Entonces dice que el evangelista Felipe dice que empezó a enseñarle, le empezó a explicar, y así hay muchas personas. Yo sé que hay muchísimas personas que ellos solitos leen la Biblia, leen la palabra en la casa, oyen programas, pero necesitan de alguien que les ayude, que les Correcto. enseñe. Para eso Dios nos ha llamado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero vemos que Pablo visitó muchos lugares, ¿verdad? Pero yo también quería preguntarle, hermana Marcia, que me cuente un poquito, nos cuente a nosotros un poquito de su experiencia. Bueno, para mí el conocer a Cristo fue una bendición. No era algo como que yo estaba como buscándolo. Él me buscó a mí, ¿verdad? Yo creía que lo conocía, pues todos creemos que conocemos a Dios. Pero bueno, un día Dios se manifestó, lo conocí y vino a mi vida. Pero lo importante, porque si les cuento testimonio nos vamos a desviar mucho de esto, pero lo que quiero dar a entender es, el conocer a Cristo, Él pone un amor en nosotros, una misericordia, porque Él dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando tú sabes que Dios te perdonó de donde vos estabas, porque creías que estabas bien, y te sacó y te lavó, vea, tú amas tanto a Dios que tú amas lo que Dios ama. Y Dios ama al mundo, Dios ama a las personas, Dios no quiere que nadie se pierda, por eso Él envió a Jesús. Entonces, cuando tú tienes esa pasión, tú a todo mundo le estás hablando de Cristo. Siempre estás diciendo que Él salva, que Él liberta. Entonces, este caminar de conocer al Señor, es importante tener al Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque no es mucho conocimiento. Porque muchas veces tú llegas y estás enfrente de una persona y tú no conoces a esa persona y tú no sabes ni siquiera por lo que está pasando, pero bendito el Dios Todopoderoso sabe qué vive, qué pasa, y Él te habla y te dice, dile esto, y esta persona estaba necesitando esa palabra. Que tú le digas una palabra, vea, yo le he dicho a la persona, Cristo te ama, solo eso, y empiezan a rodar las lágrimas de sus ojos
Y ella decía, a mí nadie me había dicho que me amaba. Y tú me dices que Dios me ama a mí, pero ¿cómo me va a amar? Y eso, usted llora con ella porque usted se quiebra también. Y usted le dice, sí, Jesús te ama. Porque el Padre amó tanto que envió a su Hijo. Y tú eres importante. Entonces ya Dios empieza a hablar y entonces ya le da un poquito más, nos da una revelación. Sí, porque tú has pasado esto y esto y esto. Sí, sí, es cierto. Bueno, pero Jesús todo eso lo va a cambiar. Agárrate de Jesús y empiezas ya. ¿Ve? Entonces ya tú le transmites lo que tú tienes. Es que no es puro conocimiento, puro logos, no, es rema. Es lo que tú has vivido, es lo que realmente funciona en tu vida. No es un hablar, no es charlatería, es realmente realidad. Entonces cuando tú le hablas a la persona, esa persona lo recibe, es un buen receptor, lo recibe y esa persona dice gracias. Vea, la última vez que estuve, ahora que fui para el viaje misionero, cuando me fui para Alemania, yo me llevé unas carteritas que me encontré que tienen billetes de 10, 20, 50,000 colones, unas carteras, y yo, gracias, Padre. Entonces compré un montón para llevar, entonces yo oré por ellas y yo las llevé. Entonces yo dije, yo voy a darle a todas las personas en la iglesia, pero también tenía parte para darle a la gente. Entonces esa muchacha estaba en el aeropuerto, estaba trabajando, y yo la vi que esa muchacha estaba como atribulada, angustiada. Entonces ella me decía, y ella quería que le comprara algo que yo no quería en ese momento. Entonces yo le dije, sí, está bien, te lo voy a comprar, ven. Y se lo compré, ¿verdad? No era algo que quería comprar, pero se lo compré porque yo vi que ella necesitaba. Entonces yo le dije a ella, vea, ¿tú sabes que Jesús te ama? ¿Cómo que me va a amar? Yo dije, bueno, si le dijera, no terminamos. Entonces me dijo un montón de cosas, pero yo tranquila, todavía bajita. Entonces le vuelvo a decir otra cosa y todavía me sale con otra retajila. Y le vuelvo a decir otra cosa y me sale con no sé qué cuántos. Entonces le digo una cosa y me dice, le digo esto y esto. ¡Oh! Sí es cierto. Ajá. Y empezó a llorar. Entonces yo llego, le digo yo, y ya oré por ella un ratito y hablé. Entonces pues, saqué papas de la cartera y le digo yo, vea, esto es para que seas bendecido. Vea, esto significa que Dios de ahora en adelante va a bendecir tu vida y vas a ser próspera, vas a ser abundante. Y me dice ella, pero a mí nadie me regala nada. Si usted no me conoce. Digo, yo no, pero papá sí, digo yo. Y me dice ella, sí, porque estoy pasando por cosas muy difíciles y estoy brava con Dios. Decime vos. Y bueno, y pasaron cosas, vea, quedó, me agarró, me abrazó y lloró y lloró y lloró y no pudo más porque estaba en trabajo, si no iba a tener problema. Me dice, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y quedó. A mí no me importa que ella no dijo, Señor, te acepto. Lo que sé es que ella se rompió y se liberó en ese momento y quedó con una paz. Que ella decía, muchas gracias, yo necesitaba eso. Y ya me fui. Y así fui topándome los diferentes. Entonces, eso es lo que es, ¿me entendés? Si yo me pongo a esperar si yo me pongo a que quiero darle una gran enseñanza a esa persona, digo yo, hasta ahí nada pasa. Pero nada más son pinceladas, directos, y ya la persona ya lo recibe. Sí, Dios nos da estrategias, ¿verdad? Correcto, El Espíritu sí. Santo nos revela cosas, Ajá. son estrategias para poder llegar al corazón de aquella persona, ¿verdad? Y de igual manera, pues, así como Dios ha usado a la hermana Marcia, la profeta Marcia, que ha ido, bueno, ella ha ido a muchos países, ¿verdad, hermana? Y en muchos lugares Dios la ha usado poderosamente, igual que a Pablo, que lo llevó por muchos lugares, pero tal vez hay personas ahí que saben que tienen un llamado para llevar la palabra, para ir tal vez Dios ha puesto en tu corazón un país especial, pero hay que vencer aquel miedo y aquel temor y buscar la presencia del Espíritu Santo, buscar el fuego de Dios, como decía ahora la hermana, para estar preparados, para ir y cumplir con aquel llamado que el Señor te está haciendo, ¿verdad? Porque vemos a Pablo que como él pasó por montones de cosas, como para que él llegara a decir, ¿verdad? Bueno, hay pasajes que han marcado la vida de muchas personas, ¿verdad? Como por ejemplo Filipenses 4:13, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Otra versión dice, todo lo puedo
en mi Salvador Jesucristo, quien me ha fortalecido. Luego esta otra, Romanos 8:31, que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero vea lo que, hay otra versión que dice, si Dios está a mi lado, ¿cuál oponente podrá contra mí? ¿Cuál competente adversario podrá levantarse contra mí si Él está a mi lado? ¿Verdad? Luego está Romanos 8:28, donde Él dice que todo lo que, ¿cómo es todo? Porque todo lo que nos pasa, Él lo encamina para bien conforme al propósito que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Que es formar a Dios. Ese es el propósito, ¿verdad? Más profundo y realmente el propósito primero que Dios quiere es formar a Dios en nosotros, ¿verdad? Hacer un proceso en nosotros, una piedra preciosa, pero limadita y con brillo, para estar delante de Él, ¿verdad? Luego, dice en Romanos 8:37, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Entonces, son pasajes que Él los escribió, ¿verdad? La historia y los teólogos dicen que esos pasajes los escribió el apóstol Pablo, pero para que Él llegara a escribir todo eso, tuvo que vivirlo, tuvo que pasar por cosas, pero el Señor lo ayudó. Y hermana Marcia, usted en su ministerio, en su vida, me imagino que también ha pasado situaciones duras. Claro que sí, muy duras y muy adversas. El creyente tiene que entender que nuestra vida, toda nuestra vida, será probada. Creyente o no creyente, su vida estará llena de pruebas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que aprender a vencer circunstancias. Siempre hay adversidad. El que le dice a usted que la vida es color de rosa, que nunca va a tener problemas, mentiras. En la vida siempre habrá dificultades, pero la ventaja que tenemos los que conocemos a Dios es que no estamos solos. La ventaja que tenemos es que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y sea lo que sea que venga en mi camino, a mí me va a ayudar para potenciar lo que tengo adentro. ¿Sabes qué? Uno no conoce lo que tiene adentro y lo que es capaz hasta que pase por una situación. Como hemos visto a las personas, lo contrario. Una persona, uno la ve tranquila y mansa y pasó un problema y se levantó. ¿Y qué hizo? Y mató a una persona. Eso es lo que tenía adentro. ¿El otro cuál es? El otro es que más bien pasa una situación grave, dura, adversa, pero entonces esa persona saca de su interior unas fuerzas, una fortaleza, una habilidad. Entonces empieza a darse cuenta que tiene una habilidad que no sabía que estaba ahí hasta que surgió ese problema. Entonces, no voy a sentarme a decir, ay, es que tengo ese problema, porque no es el problema, ¿verdad? Es un trabalenguas. Es qué hago yo cuando viene ese problema. ¿Qué hago yo? No es el problema, es qué voy a hacer. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué estoy haciendo? ¿O voy a seguir? Es que... Y no, dentro de eso, por eso dice, somos más que vencedores. Porque toda circunstancia me va a ayudar a bien. Porque me va a llevar a algo bueno, por más malo que sea. Porque Dios de todo lo malo saca el bien. Y Pablo lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque en las misiones donde él iba a lugares recónditos, lugares donde no había nada, donde tenía que caminar por fe y solo había la iglesia, creo que de Antioquía, que lo ayudaba, y después los colosenses. Después ellos no pudieron ayudar porque tuvieron una circunstancia donde no había forma como llegar hacia donde estaba Pablo. Entonces Pablo quedó así, incomunicado, y él pasó tiempos tan duros de escasez y de todo, pero él no se quedó ahí
echándose a morir, sino que Pablo sacó de flaquezas fuerza y siguió predicando la palabra, enseñó a otros de que era importante ayudar al que estaba predicando la palabra, y él siguió, y ahí a lo poquito como podía él y como podía él, hasta que otra vez la gente de Colosenses y de Tesalónica pudieron pasar, pero para llegar pasaron cosas muy duras para volver a traerle un poco de ayuda. ¿Ve? Entonces tenemos que entender que viene la cosa, pero vamos, fuerza, vamos, levántanos. A veces sentimos como que hasta aquí llegamos, pero hay que levantarse otra vez, creyendo en Dios y mirando al invisible, y la gloria de Dios se manifiesta. Eso. Sí, ¿verdad? Entonces, tal vez hay muchas personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando, y muchas veces nosotros cuando pasamos por la situación, Sí. creemos que el problema de nosotros es el más grande, o decimos, solo a mí me pasan estas cosas, y no es así. Todos pasamos por situaciones difíciles, todos, de una o de otra forma, pero lo que hace la diferencia es nuestra actitud. ¿Y qué vamos a hacer? Como dice la profeta Marcia, ¿qué vamos a hacer con esa situación? ¿Qué vamos a hacer con ese problema? ¿Me voy a quedar ahí nada más repitiendo, mi problema es este, mi problema es este, mi problema es este? ¿O voy a buscar ayuda, voy a clamar a Dios, voy a someterme a Dios, voy a buscar un lugar donde congregarme, voy a leer su palabra, voy a estudiar su palabra, y no solo eso, porque Dios nos da ideas, ¿verdad? Correcto. Dios nos da ideas, Dios nos da estrategias para salir adelante, pero ¿cómo nos las va a dar? Bueno, tenemos que leer su palabra, tenemos que hablar con Él, pedirle que nos ayude, y Él nos va a ir ayudando. Así que tú que estás ahí en este momento, este es un momento especial para que te llenes de Dios, para que te llenes de fuerzas y de la valentía, así como Pablo y muchos de sus siervos y tanta gente que ha pasado por esta tierra, se llenó de su presencia, salió adelante en medio de cosas difíciles. La hermana Marcia que está aquí, yo misma, tanta gente que ha seguido adelante aún en medio de muchas circunstancias. De igual forma, tú en este momento, acércate a Dios, llénate de su fortaleza, habla con alguien, llama a alguien, conversa con alguien, pide un consejo. No te quedes con aquello ahí de que los jóvenes ahora es algo, ¿verdad? ¿Cómo se oyen? La juventud de hoy en día son montones de jóvenes que repiten continuamente, me quiero morir, ya no quiero vivir, no sé. Entonces tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Entonces yo le voy a pedir a la profeta Marcia que ella pueda hacer una oración con toda persona que está ahí, para que esa persona se acerque a Dios, abra su corazón a Dios, aunque tal vez puedas estar en una religión o puedas decir, no, pero si yo siempre he sabido de Dios, pero acércate hoy. Así es. Bueno, todos decimos que conocemos a Dios, pero no es hasta que se manifiesta en nuestra vida realmente sabemos que Él es. Y es tan sencillo permitirle a Él llegar a nuestra vida, y es hacer una oración y permitirle a Él entrar en su corazón como su único Salvador. Es una decisión, la mejor decisión que tú puedas tomar en tu vida. Y yo te invito aquí ahora que si tú estás ahí, que tú puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos, repite esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Y yo te invito a entrar en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y escribes mi nombre en el libro de la vida, y no permitas que me aparte ni a derecha ni a izquierda de tu camino. Yo renuncio al mundo, a sus placeres. Líbrame del mundo, líbrame del diablo, líbrame de mí misma, Señor. Y yo declaro que la salvación entra a mi vida y a mi casa y a toda mi familia y a toda mi descendencia. Yo sé que tú me vas a liberar, Señor, y tú vas a hacer grandes cosas en mi vida. Hoy yo soy hijo e hija de Dios, donde quiera que tú estés en la latitud de este globo terráqueo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Bueno, vamos a orar por esas personas, Ok. ¿verdad? Padre, en esta Sí, hora, Señor, Señor, te Padre. damos gracias Sí, por Señor, cada Padre. persona, Es en el Señor, que en nombre de este Jesús. momento ha Ahora, hecho esta ahora, oración. ahora, En ahora. este momento, estas personas que Oh, se han sí, Señor, acercado Padre, a en el ti, nombre de Jesús. se han acercado a tu Es en el palabra, nombre de Jesús. se han acercado a tu presencia, Señor. a tu precioso Espíritu Oh, sí, Santo, Señor, Padre. Señor. Hoy les bendecimos, Oh, Padre, Dios, en el y nombre de Cristo declaramos Jesús. que hoy comienzan Ahora, un camino ahora, nuevo ahora, contigo, estamos de que acuerdo, hoy Padre, en el empieza, nombre de Señor, Jesús. algo Ahora, poderosísimo en Padre, la en el vida nombre de de ellos, Jesús. Sí, que Señor. comienza el camino de Sí, la Señor, bendición, Padre. el camino Sí, de la Señor. fortaleza, Sí, Padre, en el Padre, nombre de que Jesús. tú les das Oh, estrategias sí, nuevas, Señor, llénalos, soluciones, sí, Dios, Señor, Padre. ideas Oh, nuevas, sí, Padre, que en esa el nombre de creatividad Jesús. va a comenzar a fluir Ahora, Padre, en en las el vidas nombre de de Cristo ellos Jesús. para salir Ahora, por el adelante, poder de la Señor, en su palabra. economía, Sí, Señor, sí. en sus Ahora, trabajos, sí, en en sus sus familias, familias, sí, Señor, Padre, Padre. aún soluciones Sobre sus- para los hijos, Sí, para Señor. trabajar con los Sí, hijos, Señor, para Padre. conversar, Los estudios, sí, para Señor, comunicarse, Padre. Señor, Sí, en las Señor, Padre. familias, Sí, para Padre. entrar a estudiar, Señor, Así es, en Padre. el nombre En el poderoso nombre de Jesús. de nuestro amado Ahora, Jesucristo, ahora, nuestro Padre. En Salvador, el Padre. nombre de Jesús. Clamamos a ti, Ahora, Señor, para que en este ahora, por el momento poder de la venga el palabra. poder de tu Espíritu Santo, Ahora, en el Señor, nombre de sobre Jesús. cada persona que está ahí, Señor, sí, en Señor, el nombre de Jesús, Señor. Oramos Ahora, por los Padre. enfermos, Padre, Sí, las Señor, personas Padre. que en este momento se En el encuentran nombre de Cristo enfermas. Jesús. Enviamos la palabra, Oh, sí, Padre. Señor, Tu Padre. palabra dice, y envió su palabra Sí, y los sanó y los libró de su ruina, ruina, Padre. de su enfermedad, Señor, de esa muerte. En el nombre enfermedad de Jesús, se ahora. va de los cuerpos Ahora, ahora, en el Padre. nombre de Jesús. Toda enfermedad, Ahora, todo ahora, padecimiento, ahora, Señor, ahora. todo En el dolor, nombre de Jesús. todo lo que está ahí Ahora, por el poder de la obstruyendo. palabra. En el Veo nombre de veo Cristo Jesús. la circulación obstruida en muchas el nombre de personas. Jesús. En el nombre de Ahora, Jesús, por el poder de la esa palabra. circulación Esa ahora circulación fluye, fluye. ahora Estamos fluye en de esas acuerdo, en el piernas, nombre de Jesús. en esos Ahora, corazones, ahora, en por el esos poder de la músculos. palabra. En Ahora el nombre fluye de el Cristo poder de Jesús. tu Espíritu Fluye, Santo, fluye la Señor, gloria de y Dios. todo lo que está Ahora, obstruyendo, ahora, esa ahora. obstrucción, El esa poder ahora obstrucción se abre, en los se abre. intestinos, Ahora, Padre, Señor, esa se abre, obstrucción se se abre. va, En el se nombre va de en el Jesús. nombre de Se Jesús. limpia, Ahora Señor, fluye, Padre. Señor, En el nombre el de las poder de tu arterias, las gracia, venas. Señor, Ahora el mismo, poder en de nombre tu de Jesús, sangre ahora mismo. preciosa Ahora, que por habla el poder mejor de que la la palabra. diabel, En Padre. el nombre de Fluye Cristo ahora, Jesús. fluye ahora en los Ahora, por el músculos, poder de en la los palabra. huesos, En el en las nombre de Cristo neuronas, Jesús, sí, Padre, Señor, Padre. en el cerebro, En el Señor, nombre de ahora en el Cristo nombre de Jesús. Jesús, Ahora en el mismo. nombre poderoso Ahora, de ahora, Jesús. ahora. Sé sano en el nombre de Jesús. Ahora está fluyendo la gloria de Dios. Sí, Padre, ahora en el el poder nombre de sanador Jesús. empieza Sí, a Diosito acontecer. precioso. Que la gloria En de el Dios nombre te de cubre. Jesús, Dios. Padre, nosotros Sí, somos Señor, portadores de la sí, gloria de Señor. Dios. Los cielos Sí, se abren. Padre. La gloria Sí, desciende Señor, tu ahora gloria, mismo. tu gloria, Poder para tu milagros. gloria, tu gracia, Milagros, tu milagros, poder, poder, Señor, milagros. milagro, Poder Dios. creativo de Poder Dios. En el creativo, nombre de Dios. Cristo En el Jesús. nombre La de Jesús, pierna sobre corta cada- ahora mismo Sí, crece. En el Señor. nombre de Sí, Cristo a su Padre, tamaño normal sobre del cada otro. En el persona. nombre de Jesús. En el nombre Ahora de mismo, Jesús, Señor, el que Dios. tiene pie En el- plano, sí, se le hace la Señor, curvatura sí, ahora mismo Padre. por el poder Sí, de la Señor, palabra. En el nombre de Jesús. Cristo Jesús. Dios Personas poderoso, con te meningitis ahora bendecimos. mismo. El Sí, Señor los Dios, sana enviamos por el la poder de la palabra. palabra. Enviamos la Recibe tu palabra, milagro. Señor. Es en el nombre de Sí, Cristo Jesús. Dios, Personas con la milagros próstata, el Señor poderosos. los sana. Sí, Al Padre, nombre de en el Jesús. nombre de Ahora Jesús. mismo, ahora mismo. Ahora Útero, recibe útero tu agrandado. sanidad. El Señor los Ahora sana. En recibe el tu nombre de sanidad. Cristo Jesús. Vientre En estéril el ahora nombre de mismo. Jesús, El Señor viene el quita la poder inesterilidad de y tu te hace Espíritu ahora mismo Santo, fructífica y Dios, fértil. sobre En el cada nombre de Jesús. persona Por que el está poder ahí, de la palabra. Señor, Ahora en por tu el poder de la nombre, palabra. Padre, en Está tu fluyendo nombre, el poder. en tu Los nombre, pulmones, Señor, toda sí, infección en los Señor. pulmones en el Sí, nombre de Jesús. Padre, Ahora se seca en de el nombre raíz y de rama. Jesús, En el Dios nombre de Jesús. poderoso. Todo cáncer en Sí, los pechos. Señor, sí, Ahora se Padre. sana, se libera Sí, por el poder Dios, de la palabra. sanidad Hay poder para poderosa sanar, para del liberar, poder de para tu restaurar. gracia, Ahora del está poder de operando, tu está operando, sangre, está operando. del poder de tu Milagros, milagros. sacrificio. Cualquiera que Se sea tu abren milagro. esas Si no lo hemos puertas dicho, en el menciónelo. nombre de En el nombre de Jesús. Cristo Jesús. Sí, Señor, La en el cadera. nombre de Personas que Jesús. tienen la cadera. Desgaste en la Señor. cadera. Sí, Ahora el Señor, Señor en le el pone nombre de cadera Jesús. nueva. Sí, En el nombre Señor, de sí, Cristo Padre. Jesús. En Las el nombre rodillas. de El Jesús. Señor sana En las el nombre de rodillas
ahora Jesús, mismo en el le nombre pone de rodillas Jesús, nuevas, en el rótulas nombre nuevas, de meñiscos Jesús, en el nuevos, nombre en el nombre de Jesús, Cristo Dios. Jesús, por el poder de Sí, la palabra. Papito Ahora Santo, mismo, te las personas que están adoramos, Rey. paralizadas, Sí, ahora mismo, Señor amado. levántese de esa Sí, silla en el ahora nombre
de se Jesús y levantan se sana en poder el nombre de del Jesús y se Espíritu sana en el nombre de Santo, Jesús. Señor. Ahora En el milagros nombre de poderosos Jesús, están en el aconteciendo. nombre de Jesús, sí, Porque el que hace Padre los milagros Santo. se llama Jesús. Sí, Señor Jesucristo amado, es el sanador. poderoso Ahora y mismo, a través de precioso estas Dios. ondas, está manifestándose Santo, el poder de santo, Dios, la santo, gloria de Dios para santo, sanar, santo, para libertar en el santo. nombre de Cristo Alabado Jesús. seas. Ahora una persona que tenía una Alabado atadura sea, de sí, licor, ahora Señor. mismo se libre, se rompe Sí, en el esa nombre de maldición Jesús, generacional. en el nombre Ese de espíritu inmundo Jesucristo, te deja en libre el nombre ahora de para Jesús, siempre, nunca en más el vuelve, nombre de porque la Jesús, palabra de en Dios el lo dice nombre y yo de la envío Jesús, a ti en y el ahora y sé nombre de libre Jesús, para Padre siempre. Santo. Nunca más Sí, probarás el Señor lugar, amado. nunca más tomarás Sí, licor. En el nombre Padre. de Cristo Sí, Jesús, Señor. hecho está. En el Ahora nombre de esa Jesús. persona Sí, que quiere Señor, suicidarse, en el nombre sí, de en Jesús, el nombre de atamos Jesús, espíritu de muerte y suicidio. atamos esos Te digo que Jesús de te las ama. tinieblas de No te suicidio, suicides. de muerte, Jesús te de ama. tristeza. Él quiso que estuviera En el leyendo, nombre viendo de este lugar. Jesús. Ahora, En el nombre ahora, de diga, Jesucristo. Señor, yo me arrepiento. Sí, Dios Y poderoso. renuncio a ese espíritu de muerte, Dios ese espíritu de poderoso, suicidio, Dios pensamiento de poderoso. suicidio en Tú esta llegas hora. a esas Y vidas, ahora te digo, tú llegas a esas Señor, vidas, Dios, soy libre. en el nombre Y de te invito Jesús, a que entren en mi el corazón nombre de Jesucristo, como Dios mi amado, Salvador. precioso Yo te Dios, recibo, Señor. precioso Ahora, Dios, nunca más precioso Dios, se acerca a mí ese amoroso espíritu Dios, de suicidio. amoroso En el Dios, nombre de Jesús. amoroso Señor, Dios. gracias. Te Gracias. adoramos. Está haciendo milagros el Sí, Señor. Señor, Hay un poder de Dios, alabado está operando. seas. Milagros, Sí, pero milagros, Padre milagros. Santo, Sanidades, te adoramos, sanidades, Rey. sanidades. Te adoramos, Hay una te persona que tiene adoramos, Jesús. una operación de Alabado. corazón abierto y Sí, se Señor. complicó. Sí, Ahora Señor, el en el maestro nombre de de Galilea Jesús. pone su mano En el ahora nombre mismo de y él te Jesús. sana. Ahora tú pones Lo que los tu doctores mano, no pudieron Diosito hacer e hicieron mal, precioso ahora y la mano poderosa de Dios Rey. te sana. Y lo que más, Maravilloso tienes un Dios. corazón Viene tu nuevo ahora mano mismo. poderosa, Ahora en el nombre de tu Jesús, mano recibe tu poderosa, milagro, Dios, oh Santo. sobre Recibe ellos. tu milagro en esta hora. Es Sí, en el nombre Señor, de Jesús. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, Jesucristo. por el poder Dios. de la palabra. Gracias. Ahora, Señor, ahora. gracias. Él está obrando, Él está Gracias, obrando. Padre, Ahora, gracias, el Señor ahora está Gracias, deshaciendo gracias. tumores. Alabado Tumores seas. en el Sí, estómago, Señor. tumores en la Sí, cabeza, Padre, tumores sí, en el Señor. ojo, en el nombre de Se Jesús. deshacen Ahora se se deshacen. queman Ahora mismo, se donde queman quiera que ahora, tengas un se hacen tumor, pedazos, en el útero, se desarraigan sana. ahora de Ahora los mismo, cuerpos, se en el deshacen nombre todos de esos Jesús, tumores. en el Ahora nombre de mismo, Jesús, se en ese secan de nombre que raíces, es ramas, sobre todo tallo, nombre, hongo, Papito flor, Santo, fruto, se en el secan. nombre de Jesús, Toda esa maldición del de todo tumores, se en deshace, el nombre de del Jesús, todo, del porque todo, el no Señor te dijo que esa quedará maldición ni se raíz quita. ni Él rama, en el envió su nombre de palabra Jesús. y le sanó Dios de la ruina, poderoso, le Dios sanó ahora poderoso, mismo en el nombre de Dios Jesús. poderoso, Ve el poder de Dios alabado sanando, seas, liberando tu vida. alabado Es en el seas, nombre de Jesús. alabado Recibe tu seas, Rey milagro. de Reyes, No más tumores en el nombre poderoso de Cristo Dios, Jesús. poderoso Ahora Dios. esos riñones, Viene tu esas palabra, piedras en los viene tu riñones, palabra, ahora viene tu también se palabra, deshace. Se viene tu deshace esa palabra piedra. sobre esos riñones Esa piedra en los ahora, riñones en el ahora nombre mismo de Jesús, se deshace, en el se nombre de deshace. Jesús, Ahora mismo esos viene tu riñones palabra funcionan poderosa sobre normalmente. esos riñones, En el nombre de Cristo Jesús. en el nombre Toda infección en poderoso los de riñones Jesús. ahora se quita. Dios Todo dolor de precioso, riñones Dios maravilloso, ahora se sana. viene tu mano se sana. preciosa En y el nombre de poderosa, Jesús. Señor, Oh, en el nombre de poderoso Dios. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Los cielos se han abierto. Sí, La Señor gloria amado, de Dios tu está gloria, corriendo, tu trayendo gloria llega a cada milagros, persona trayendo que está ahí, sanidades. Señor. Se en el abren nombre de esas Cristo puertas, Jesús. se abren esas Una persona puertas en el coja, nombre de Jesús. el Señor la está sanando. Sí, Señor. Hay una sí, persona Padre. coja Sí, en el Señor, nombre de Jesús, sí, Dios. por el poder de la palabra. Enviamos la palabra, Ahora, enviamos la ahora, palabra esa sobre pierna, esa persona. ahora mismo Sí, Señor, un milagro crece, creativo. Ahora. crece Un en milagro el nombre de Jesús creativo. y un camina milagro normalmente en el nombre de creativo, Jesús. Un milagro Ahora, creativo, el poder Señor, creativo de Dios en el nombre está de obrando Jesús, en Dios. el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Está Padre, obrando. te adoramos. Está obrando la gloria de Dios. adoramos, Oh, Rey. Sharababasira Babasaya. Gracias, Rababashiti Dios. Y la gloria Gracias, de Dios. Señor. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Es en el Señor. nombre de Jesús. Bueno, Dios nos bendiga a todos. Ha sido, bueno, un programa súper lleno de la gloria al Señor. Nos vemos en un próximo programa en el Monte de la Gracia. Hasta pronto. Shalom. Paz y gracia. Gloria a Dios.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir.